Inicialmente nos va a hablar Rafael Rever, a quien agradezco personalmente su presencia en este foro. Rafael Rever es máster en Dirección de Empresas por la Universidad de Cartagena y Dirección de Marketing por la Escuela de Negocios, por ENAE, y actualmente es el director gerente del grupo Paleplastic Schoeller Allibert. Es una de las personas de referencia en materia de envase y embalaje claras por sus más de 20 años en el mundo del embalaje, del envase, fundamentalmente de plástico, del cual hoy nos va a hablar acerca de el desarrollo sostenible de este tipo de materiales como ayuda o soporte a la gestión logística. Pensemos que para que cualquier producto esté en nuestras casas, en nuestras empresas, seguramente haya tenido que pasar por uno o más de un almacén, haya tenido que ser manipulado por más de distintos tipos de maquinaria, y todo eso es posible gracias a un buen envase y a un buen embalaje. Pero claro, al final, como estamos viendo en este foro, el tercer decimal es importante y el envase y el embalaje también es uno de los aspectos que componen el coste logístico. En el área de innovación tenemos claro que la logística, al ser claramente un flujo de materiales y un flujo de información, pues ambos campos, ambos aspectos en el mundo de la logística están evolucionando de forma vertiginosa. Todavía, si me apuran, el flujo de materiales va cambiando incluso más lento que el flujo de información. Hoy ya no nos conformamos en las empresas con tener el material, sino que además queremos saber una cantidad de aspectos del material enorme, que ya no se pueden manejar si no es con la presencia de la tecnología. Queremos saber lotes, queremos saber fechas de caducidad, qué tipo de mercancía es, si es A, B o C, dónde debe ser ubicado, cuál será su fecha previsible de expedición, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda esta cantidad de información, toda esta cantidad de datos, como decía, solo se entienden si se manipulan, si se manejan desde aspectos que hoy veremos en el área de innovación. Como decía, uno de los principales aspectos en materia logística es el envase y el embalaje, y damos gracias a Rafael Revert por su ponencia. Schoeller Allibert es una empresa innovadora comprometida con la reducción de costes en materia de envase, con conceptos, ahora veremos, de 360 grados y comprometida con la sostenibilidad. Y estamos muy atentos, Rafael, te agradezco personalmente y en nombre de toda la organización tu presencia y te escuchamos atentamente. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Con su permiso, me pongo de pie. Ante todo, agradecerte, Ricardo, la organización de este evento, que no es nada fácil. Y agradecerles a todos ustedes la presencia aquí esta mañana. Mientras estaba hablando Ricardo, dos preguntas me han llegado. La primera de ellas es si después de mi ponencia ustedes llegarán a la misma conclusión que he llegado yo. Y la segunda pregunta, sobre la cual tengo más interés, es saber qué hacen ustedes aquí a las 9:30 de la mañana puntuales con lo ocupados que seguramente están en sus empresas. Responderemos a estas dos preguntas al final. Cuando hablamos de innovación en envase y embalaje, todos conocemos los términos I+D, ¿correcto? Pero siempre hay que ir unos pasos más adelante. No solamente I+D, sino la I de innovación. Innovación trabajando directamente con nuestros clientes. Innovación no significa estar inventando todos los días. Tal vez tenemos que modificar nuestros productos y nuestros procesos. D de diseño. El mercado es muy sencillo. En el mercado podemos ser o baratos o diferentes. ¿Pueden levantar la mano aquellos que están en empresas donde hacen productos baratos?
Están aquí porque hacen productos diferentes. Si no, no estarían en esta sala esta mañana. Y finalmente, creatividad. La creatividad es una actitud, la cual la tenemos todos, pero hay que trabajar para hacerla florecer. Un ejemplo de referencia para nosotros ha sido el Espíritu de San Luis. Todos recordarán que fue el primer avión en cruzar el Atlántico. Hasta la fecha, muchos lo habían intentado. 2 pilotos, doble motor, mayor consumo, mayor riesgo de fallo en el motor. Y el equipo de Charles diseñaron un avión con estructura tubular, forrado en tela para reducir peso. Pusieron en la parte delantera del avión un depósito con 1.700 litros de combustible. Esto impedía al piloto tener visión. Le montaron un periscopio. En la parte posterior iba el piloto, modificaron el asiento. El asiento ya no era un asiento tubular de cuero, era un asiento de mimbre para conseguir reducir el peso. Y en 1927, Lindbergh cruzó el Atlántico, cuando para otros era una tarea imposible. Innovaron. El ejemplo de innovación en el envase lo hemos vivido a lo largo de estos años. Todos conocerán el producto Box Palot, que se empezó a utilizar en el ámbito agrícola, pero también ha entrado en otros sectores, por ejemplo, el sector cárnico, en el salado de jamón. Antiguamente, cuando se salaban jamones, se ponía una capa de sal, jamón, capa de sal, jamón, y en mitad del proceso cambiaba el jamón de la parte superior abajo y el de la inferior arriba. Cuando hablamos con los clientes, nos plantearon el siguiente problema. Seguramente el jamón va a coger mucha humedad y también sabrá a plástico. Evidentemente, todos los jamoneros, siempre que hablas con ellos, todos dicen que hacen el mejor jamón de España. Todos. Estuvimos trabajando con la Universidad de Córdoba, estuvimos haciendo análisis y el jamón, la humedad que se conseguía era perfecta. El punto de sal, perfecto. Y la optimización, evidentemente, en cámaras y en manipulación, está en torno a un 80%. Si luego al mediodía piden un plato de jamón y les sabe a plástico, tal vez la culpa sea nuestra. Pido perdón, si es así. Otro cambio, innovación importante, es en la manipulación de residuos, baterías de automóvil, que hasta la fecha se hacía con palés flejados, y presentamos los box para que sean incorporados en este proceso. Lo primero que nos plantean los clientes es, bueno, si se rompen las baterías, va a salir el ácido de la batería y va a estropear el contenedor. Gran problema, ¿verdad? Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar, las baterías están hechas con polietileno o polipropileno, el mismo material que está hecho el contenedor. Por tanto, se acabó el problema. Actualmente, el 80% de las baterías usadas de automoción se manipula en este tipo de contenedores. Un ejemplo muy curioso, por ejemplo, es las exportaciones. Como ustedes saben, ciertos países requieren de ciertas normativas a la hora de recibir los palets. O los palets son con un tratamiento sanitario o son de material plástico. Vimos un nicho de mercado importante en las bodegas. Pero la bodega planteaba el siguiente problema. Yo manipulo 1.200 kilos, me da miedo si el palet de plástico se rompe. Rediseñamos el palet de plástico y ya no lo llamamos palet de plástico para exportación, lo llamamos palet para bodegas. A partir de ese día se empezaron a vender palets para bodegas. Otro ejemplo también bastante importante de innovación es la maduración de quesos. Un proceso tradicional donde sobre una tabla de madera se pone el queso y manualmente se va volteando. Diseñamos una caja de plástico que, mediante un proceso automatizado, podemos voltear pilas enteras.
otra vez volvemos a obtener una eficiencia en torno a un 80%. Surgió un primer problema, que es que el plástico no desprendía suficientemente la humedad, lo cual nos obligó a seguir desarrollando el producto, y actualmente la caja de queso sale con una superficie matizada, similar al gotelé de las paredes, pero lo hemos hecho conjuntamente con esa superficie matizada y el material. Ahora mismo la caja de queso desprende la humedad, obteniendo quesos de muy buena calidad, como por ejemplo Dehesa de los Llanos, que está considerado uno de los mejores quesos del mundo. El sector de Lérida, también muy importante, con pera y manzana. Nos encontramos también que utilizaban contenedores de madera y le preguntamos por qué no gastaban plástico. Y nos dicen porque la humedad puede afectar a la calidad del producto. Cuando visitamos los clientes nos damos cuenta que dentro de los contenedores de madera los forran con una lámina plástica y en la base hay una lámina de foam de polietileno tipo corcho, también de plástico. Carece de sentido. Empezamos a hacer pruebas con contenedores plásticos y han obtenido una reducción de taras del 10% frente al procedimiento tradicional. El caso de IKEA. IKEA continuamente está innovando en la optimización de sus envíos. Aquí vemos un palet de plástico que no llega a ser un palet, son las esquinas. Y mediante el fleje se forma un conjunto muy optimizado a la hora del envío. He puesto algunos ejemplos regionales, por ejemplo, la integración de los tags RFID para comprobar la trazabilidad del producto, el grupo de FAME, un almacén automatizado, que evidentemente Moisés nos hablará ampliamente de FAME, y en el sector de la pesca, exactamente igual, un sector tradicional de madera, ya todo lo que se utilizan son envases plásticos. La distribución online, tenemos el caso de Consum, que estuvieron ayer, y también tenemos otros casos más cercanos, desde el mercado de Verónicas hasta la empresa Cestado, que recientemente ha ampliado sus instalaciones a Barcelona, y ya estamos trabajando con termógrafos para garantizar el control de la temperatura en las cajas. Y bueno, y a mí me gusta siempre hacer mención a los españoles célebres. Tengo un buen amigo que era el jefe de calidad de Ford, que siempre me ha dicho: Rafael, un barco español con un buen capitán llega a cualquier puerto. Y es verdad y creo firmemente en ello. Ahora bien, como el capitán no sea bueno, la cosa se complica, ¿verdad? Bueno, pues unos españoles célebres fueron Adriano y Trajano, dos emperadores romanos. En la época de mayor esplendor del Imperio Romano, hacían envíos en ánforas romanas, redondas. Era lo que la tecnología de la época les permitía: aceite, vino, garum, y el envase evoluciona a la madera, el barril de madera, y el envase evoluciona al barril de metal, y el envase evoluciona al bidón de plástico. Pero seguimos haciendo las cosas igual que los romanos. Seguimos utilizando el mismo tipo de envase, otro material, pero es lo mismo que se hacía hace 2000 años. Sin embargo, ya hay productos mucho más tecnológicos, como el combo, que es un contenedor cuadrado. Permite un apilado de 4 de altura y, como vemos, la optimización del espacio es máxima. Este caso es de Heinz, para el ketchup. Coca-Cola también lo está utilizando y, bueno, cada día se va incorporando más en la manipulación de líquidos, pastas, salsas. Otro español célebre es el tío del saco, ¿verdad? Todos hemos sufrido con el tío del saco. Y aquello se nos quedó grabado en nuestra genética y, curiosamente, en muchas empresas te ves los big bags, que al final son lo que llevaba el tío del saco.
El big bags, un producto que no es apilable y todos tendremos la imagen de ver esos big bags y alguno roto con producto en el suelo, siempre. Cuando ya existen productos mucho más desarrollados, con capacidades similares o superiores, que permiten un apilado y una optimización de nuestras instalaciones, con lo importante que es hoy en día el espacio. Otro español ilustre es el señor agricultor. El señor agricultor que tantas veces ha salvado a este país. Bueno, pues el señor agricultor manipula con su tractor, posteriormente con el palo de madera, posteriormente con el palo de plástico. Aquí pongo una fotografía muy representativa tomada hace aproximadamente 3 semanas en el campo de Cartagena. No siempre se hace la manipulación correcta de los envases, ¿verdad? Aquí es cuando nos llaman a las 2 semanas de enviar el pedido y dicen, oye, se están rompiendo. Entonces vamos a ver lo que ocurre y nos encontramos eso. Bueno, ya hay productos mucho más desarrollados, como el contenedor Magnum plegable. Aquí he puesto una fotografía donde vemos 3 de altura y aquí hay 7 contenedores plegables. Llegarían casi a 8. Evidentemente, la optimización del espacio es muy alta. Ya está incorporado en muchas cadenas de suministro. Por ejemplo, Mercadona, en la sección de frutas y verduras, lo tiene. El mimbre, ¿verdad? Recordamos el mimbre de los pueblos, de las entradas de las ciudades, a ese señor haciendo el cestillo del mimbre. Pues exactamente ocurre lo mismo con este tipo de envase. El envase evoluciona a la caja de cartón y nos encontramos empresas, sobre todo industriales, donde está lleno de cajas de cartón de distinto tamaño. Y preguntas, ¿y esto por qué? Y dices, que gasto el envase que me envía mi proveedor. ¿Y por qué no le pones a tu proveedor un envase eficientemente logístico para él y para ti? Esto se transforma a la caja de plástico y el ejemplo más desarrollado que hay actualmente es las tiendas Decathlon. Como vemos, son contenedores plásticos plegables en distintas medidas, norma Europa. Ese cesto de mimbre también evoluciona a la caja de madera y la caja de madera a la caja de plástico. Fíjese qué curiosidad que la caja de madera, para permitir el apilado, tiene una lengüeta en la parte superior. Y la primera vez que diseñan una caja de plástico para cítricos, copian la lengüeta en la parte superior, cuando no es necesario. O sea, la misma caja, por su sistema, ya permite el apilado en plástico. Aquí vemos una instalación, una fotografía actual de cualquier cooperativa agrícola, y esto evoluciona a la caja plegable, que todos estamos ya cansados de ver, ¿no? La caja plegable ocurrió un caso muy curioso, porque otro español célebre, el señor Vicent, hace aproximadamente 19 años, tuve que ir a verlo a Alicante, porque tenía la patente de la caja plegable. Fue el primer señor que desarrolló una caja plegable. Luego, otro español célebre. Bueno, los envases, todos estamos viendo la evolución que está teniendo el palé de plástico. Según los datos que me han facilitado, hay 46 millones de paletes en España, de los cuales 3% son de metal, de madera prensada, en fin, de distintos materiales, y un 2%, solamente un 2% son palés de plástico, pero tienen un incremento anual de un 30%. Evidentemente, el mercado es clara la tendencia que va a seguir con el palé de plástico. La historia del palé de plástico, algunos lo sitúan en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, otros lo sitúan en Australia, pero los primeros en incorporar palés de plástico, como suele ocurrir con la mayoría de las innovaciones, vienen del sector del motor. Después del sector de motor, alimentación, farmacia. ¿Qué tiene el palé de plástico? Pues el palé de plástico es ligero. En los almacenes automatizados que cada día se están imponiendo más, produce menos errores,
Si sus instalaciones tienen este tipo de almacén automatizado y utilizan paletes de madera, los errores son diarios cuando se produce una parada por defectos en los palés de madera. Y luego, al ser un material inerte, no contiene infecciones ni parásitos. O sea, es muy apropiado para el sector alimentario. Evidentemente tiene una mayor vida útil, un buen impacto visual y, sobre todo, le gusta a la gente. En nuestras instalaciones recibimos palés de plástico y ¿qué hacemos? ¿Se lo enviamos a nuestros clientes? No, nos los quedamos. Suele pasar eso. Siempre enviamos los de madera y cuando recibimos un palé de plástico nos lo quedamos. Bueno, otra innovación bastante importante, supongo que muchos de ustedes, por lo que veo, habrán jugado con los Playmobil, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando se nos rompía un Playmobil? ¿Qué hacíamos? Primero cogíamos un disgusto tremendo y luego nuestro padre con un mechero calentaba, ¿se acuerdan, verdad? Calentaba la patita del Playmobil, la pegaba, le soplaba y aquello pues nos aguantaba un par de días, pero bueno, por lo menos la rabieta, ese impulso primero ya nos lo habíamos quitado. Bueno, pues esto es un tema que nos preocupaba bastante y hemos estado trabajando mucho tiempo en el estudio y desarrollo de la soldadura plástica. Hemos trabajado conjuntamente con una empresa americana en I+D y al final conseguimos una soldadura que es más fuerte, la soldadura, que el plástico, que el contenedor. O sea, se podrá romper por cualquier sitio, menos por el punto de unión. Aquí vemos algunos ejemplos de contenedores reparados. O sea, este sería el contenedor roto y reparado. Incluso nos permite hacer adaptaciones especiales. Por ejemplo, en el sector cárnico, los loncheados industriales son barras de embutido muy largas. ¿Qué es lo que hacemos? Unimos contenedores, los vamos uniendo hasta dar la medida que necesita el cliente. Y sobre todo en el sector de la automoción. En el sector de la automoción hay que optimizar mucho el envase y unimos envases para conseguir el idóneo para cada fin. Aparte, con la reparación del contenedor nos adelantamos al reciclado y reducimos en casi 5 kilos las emisiones de CO2. Bueno, ¿y qué opciones nos da el mercado a la hora de adquirir este tipo de envases? Pues la primera es la compra, comprar el envase, o bien de forma directa o a través de empresas especializadas en este sector, como es el caso de Industry Capital. Otra forma de adquirir los envases es mediante pool logísticos tipo CHEP y alquiler. Cuando tenemos picos de producción, podemos alquilar estos envases y salvar la campaña. Los envases también han cambiado, como vemos en la parte superior. Esa es la caja con la termoimpresión de toda la vida. Ahora ya se hacen en colores. Esta caja de aquí primera no se ve muy bien, es para la Guardia Civil, el caso de Estrella de Galicia o el caso de Amazon. Pero vamos, la tendencia es en color, que se convierta la caja en un elemento publicitario. Bueno, y respecto a las dos preguntas que he hecho al principio, la primera de ellas es la conclusión que ustedes iban a llegar con la presentación. Mi conclusión es que ya pienso en plegable. El futuro está en el envase plegable. Y la segunda cuestión, sobre qué hacían ustedes aquí a las 9:30 de la mañana en este foro, que seguramente ustedes están todos muy ocupados, pues viendo las caras, creo que hacen lo mismo que yo. Primero, disfrutar día a día con nuestro trabajo. Y segundo, querer siempre mejorar lo que hay. Si no fuera así, seguramente no estarían hoy aquí. Muchas gracias.